Bienvenidos amigos míos una vez más a su canal La Chisma Aduanera, su fuente de confianza número 1 para saber todo lo relacionado con la legislación aduanera. Como ya va a ser de costumbre, el día de hoy estamos presentando un nuevo podcast, desde luego esperando que sea de su total y completo agrado, como siempre. Y bueno, hoy nos acompañan nuevamente grandes personalidades, como lo son la compañera Ana María, la compañera Lisbeth, el compañero Giovanni, la compañera María Fernanda y su servidora Guadalupe. Hoy les presentaremos el tema barreras no arancelarias y los gravámenes en materia aduanera y su fundamentación jurídica, donde tocaremos temas como ley de impuestos generales de importación y exportación, contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. También tocaremos el tema de los estímulos fiscales. Otro tema muy importante serán los tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. Por último, tendremos un tema muy importante, y este será las modalidades y funcionamiento de las barreras comerciales no arancelarias. Y bueno, una vez mencionado lo anterior, daremos paso al primero de nuestros temas, que lleva por nombre Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que será expuesto por la compañera Ana María. Así que con esto comenzamos. Adelante, compañera. Buen día, amigos. Mi nombre es Ana María y hoy les comentaré sobre un tema muy interesante. Les hablaré sobre la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, o al menos los conocimientos básicos. Para poder comenzar, me parece importante preguntar, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a empresas físicas como a personas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado, como lo conocemos hoy en día, para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Ejemplo de impuestos: impuesto sobre el valor añadido directo y regresivo, impuesto sobre la renta de la persona física, directo, personal, progresivo, impuesto de sucesiones y donaciones, directo, personal, subjetivo y progresivo, impuesto de actividades económicas, directo, real y periódico, impuesto sobre bienes inmuebles, directo o real, impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actividades jurídicas documentadas, indirecto. Una vez contestada esta pregunta que nos pone en contexto, podemos hablar de nuestro tema como tal. Comenzamos. Los impuestos generales de importación y exportación son básicamente las normativas relativas al comercio exterior, es decir, básicamente las que regulan la entrada y salida en el territorio nacional de mercancías, así como los medios de transporte, el despacho aduanero y los actos relacionados con el comercio internacional. Bueno, ¿qué se debe cumplir con el IGE? Todas aquellas personas relacionadas con el ingreso o extracción de mercancías, ya sea temporal o permanentemente del territorio nacional, tiene que cumplir con esta ley. Esto significa que las siguientes personas pueden ser objeto de la ley: importadores y exportadores de mercancía, propietarios de productos, poseedores de mercancías, destinatarios de productos, remitentes de mercancías, apoderados, agentes aduanales. Pero, ¿cómo están compuestas las LIGE? Bueno, esta ley se conforma de tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, lo que es TIGE, o al menos así en sus siglas, y se compone de tres cosas. Número 1, nomenclatura o código del sistema armonizado. Número 2, códigos de aranceles. Y como número 3, descripción para pagar. La nomenclatura es la clasificación de las mercancías según su composición o función, regidas bajo un código de identificación universal a 6 dígitos. Esto sirve para aplicar con respecto TIGE,
Cada país adiciona 2 dígitos más que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir del país. La ley de los impuestos generales de importación y exportación sirven para clasificar las mercancías establecidas. Una nomenclatura aceptable internacionalmente será propósitos aduaneros, estadísticos y de transporte, además de regular la entrada y la salida al país, México, y los medios en los que se transportan. La LIGIE establece el impuesto que deberá utilizar para calcular el monto que pagarás por tus importaciones y exportaciones. Utiliza un lenguaje universal aceptado por todos los países miembros del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Grandioso, Anita. Muchas gracias por haber compartido esa excelente información con nosotros y toda la gente hermosa que nos escucha. Ahora yo me pregunto, ¿quién sabrá sobre el tema contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior? Bueno, pues déjenme decirles que tenemos a la persona correcta para hablarnos sobre ese tema. Así es, ese es el compañero Giovanni. Él nos hablará sobre ese tema, así que adelante, compañero. Me llamo Giovanni Francisco y hoy les hablaré acerca de un tema muy interesante llamado contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, ley aduanera. Para comenzar, ¿qué son las contribuciones? Son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias realizadas por los ciudadanos y con las cuales éste desempeña sus funciones, como la realización de obras de infraestructura o la provisión de servicios de salud y educación, entre muchos otros. Dichas contribuciones se clasifican de acuerdo con lo establecido en la ley, de la siguiente forma. Impuestos. Pago en dinero o especie de carácter obligatorio, en el que cooperamos para fortalecer la economía del país y asimismo sirve para proveer los recursos al gobierno y éste puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de mejoras. A cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por sus obras públicas. Derechos. Son los establecidos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que se prestan el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presentan por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos al Estado. Aranceles. ¿Qué es un arancel y cómo funcionan los aranceles? Se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. También existen los llamados aranceles en tránsito, es decir, impuestos que se cobran para que las mercancías pasen de un país con rumbo a su destino final. ¿Por qué se aplican los aranceles? La razón fundamental para que un país imponga aranceles a los muchos productos de otra nación es para proteger su industria local. Muchas veces, una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o implementa por ser más competitiva, produce artículos a menor costo que otra. ¿A quién beneficia los aranceles? El primer beneficiado con la aplicación de los aranceles es el gobierno del país importador, ya que se convierte en una fuente de ingresos fiscales. En segundo término, se beneficia a la industria local, ya que los precios de sus competidores se incrementan de manera automática, se reducen las importaciones y las empresas mantienen sus mercados. Otro de los beneficios para las empresas locales es que, ante un menor entorno de competencia, pueden mantener intacta su planta laboral y no hace falta recortar puestos de trabajo. ¿A quién afecta?
En primer afectado es el importador, que deberá pagar una mayor cantidad de recursos por los artículos que necesita. Es común que, una economía globalizada, una empresa realice varios de sus procesos de producción en diferentes países. Contribuciones, cuotas compensatorias y además regulaciones y restricciones. La Federación, Distrito Federal, estados, municipios, entidades de la administración pública, instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas deberán pagar los impuestos al comercio exterior, no obstante que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos. Afectación de mercancías al cumplimiento de obligaciones y créditos fiscales. Las mercancías están afectadas directamente y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales gubernamentados por su entrada o salida de territorio nacional. En los casos previstos por la ley aduanera, las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas en tanto se compruebe que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos. Cuotas compensatorias para mercancías de procedencia extranjera. El pasado 22 de diciembre de 2018 entró en vigor el decreto por el que se forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley aduanera. En ese sentido, dentro de las formas contenidas en el citado decreto, se ubica la modificación al artículo 52 de la ley para quedar con los siguientes términos. Artículo 52, Ley aduanera. Están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y a otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferenciamiento de aranceles, en los casos previstos en los artículos 63A, fracción 108 y 110 de esta ley. Artículo 62. Ley aduanera. Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las cuales serán equivalentes en el caso de discriminación de precios a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. En el caso de subvenciones, el valor normal equivale al monto del beneficio. Artículo 63. Ley aduanera. Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los términos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 65. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al cobro de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas. Artículo 65A. Ley aduanera. En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la rama de producción nacional, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de una cuota compensatoria definitiva sobre las mercancías sujetas a investigaciones que se hayan definido. Artículo 66. Ley aduanera. Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que se daba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban que el país de origen o procedente es distinto al de las mercancías sujetas a las cuotas compensatorias. ¿Qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? A diferencia de las regulaciones arancelarias, impuestos que se pagan, las regulaciones y restricciones no arancelarias son herramientas o reglas utilizadas por la administración pública para controlar la entrada, salida y circulación y tránsito de mercancías de comercio exterior. ¿Por qué se infringe la importación y exportación? El principal objetivo de las regulaciones y restricciones no arancelarias es reducir la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano para no afectar a los productores nacionales. En teoría, esto permite que utilicemos nuestros recursos y, en consecuencia, mejoremos nuestra economía. Excelente información desde luego la que nos has compartido, Giovanni. Y bueno, una vez comprendido lo anterior, pasaremos al siguiente tema que será impartido por su servidora y donde les hablaré sobre los estímulos fiscales, excepción en el pago del derecho de trámite aduanero. Primero que nada, definiremos lo que es un estímulo fiscal.
y es definido como todos aquellos que se autorizan a través de un grupo colegiado de dependencias y o instituciones, mediante los cuales se permite a los particulares, personas físicas y morales, aportar recursos a un proyecto de inversión y disminuir el monto de su aportación del pago de su impuesto sobre la renta. El pago de presente derecho de trámite aduanero, o DTA como se conoce también, se expresa en la Ley Federal de Derechos. En el comercio exterior, aplica cuando se realiza un trámite ya sea de importación o exportación, a través del pedimento correspondiente. Lo recaudado por concepto de este derecho lo utiliza la autoridad para modernizar las aduanas y dotarlas de equipamiento. Existen dos tipos de derechos porcentuales y valores fijos que se expresan en la Ley Federal de Derechos y se utilizan de acuerdo y según sea el caso que se les aplica en el comercio exterior. De acuerdo al artículo 49, se pagará el derecho del trámite aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera conforme a las siguientes tasas o cuotas. De acuerdo a la fracción primera del artículo 49, nos dice que del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos a los señalados en las siguientes fracciones, o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la ley de los impuestos generales de importación o exportación o a los tratados internacionales. La fracción segunda del artículo 49 nos dice que del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Una vez mencionado lo anterior, déjenme decirles, amigos, que haciendo referencia a lo que es México, los contribuyentes que importen bienes originarios de países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e incluso Nicaragua, están exentos del pago del derecho de trámite aduanero, o DTA, debido a que México cuenta con tratados de libre comercio con estas naciones. Asimismo, el beneficio también se aplicará cuando realicen las operaciones de exportación o retorno, importación definitiva o temporal e incluso cambio de régimen, así como tramiten también pedimentos y pueden ser de rectificación si la preferencia arancelaria corresponde a todos y cada uno de los bienes. También tenemos que un embarque parcial de mercancías, si la totalidad de las mercancías transportadas por el vehículo hubieran sido declaradas en el equipamiento al amparo de una preferencia arancelaria. Para el agente aduanal el agente aduanal pueda determinar correctamente el DTA a cubrir. Es necesario que el importador o exportador le sea indicado o sean muy precisas sus instrucciones y le señalen la procedencia y origen de la mercancía, sustentando el certificado de origen otorgando por el productor o ya sea el exportador. Bueno, amigos, este es el final de que es mi tema, pero la lluvia de información no acaba aquí, amigos, ya que ahora la compañera Lisbeth nos impartirá el tema de tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. Así que el espacio es todo tuyo, compañera, adelante. Gracias, compañera Guadalupe. Hola, amigos, soy Lisbeth y yo les comentaré sobre un tema muy interesante que lleva por título Tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. Para comenzar, debemos de tener en claro qué es un arancel. Un arancel es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación. Ahora, teniendo en claro qué es un arancel, podemos empezar con el tema.
Existen 3 tipos de aranceles y estudiarlos es un elemento fundamental para la importación y exportación de mercancías, lo cual nos permitirá establecer una tarifa y realizar una clasificación de aranceles, así como una correcta clasificación arancelaria para precisar con exactitud los impuestos, obligaciones y derechos que se necesitan cumplir para cruzar libre de multas y sin errores las aduanas. Así que les comentaré cuáles son los 3 tipos de aranceles y una pequeña definición. El primero es el ad valorem. Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales el valor en aduana de la mercancía. Esto se refiere a que el arancel de importación es 25% del valor de la mercancía. El segundo es el arancel específico, cuando se expresen en términos monetarios, por unidad de medida. En tipo de arancel menciona que se cobran $100 por tonelada. Y el último arancel es mixtos, cuando se trata de la combinación de los dos anteriores. Esta información también nos permite observar los tipos de aranceles en México, porque se remontan los conceptos de la Ley de Comercio Exterior. A su vez, es oportuno que tengan la oportunidad de profundizar en las tarifas arancelarias y códigos arancelarios ocupados en México. De esta forma, se define el concepto de aranceles aduaneros en sus diferentes tipos. Estos aranceles de importación se clasifican dentro de los derechos de normal aplicación, que no son aplicables para todos los países, pues en algunos casos existen la excepción o reducción arancelaria, y es aplicable siempre y cuando la mercancía y el país exportador cumpla con unas determinadas características de acuerdo con la ley establecida. Un ejemplo reciente y popular ha sido la concesión de franquicia de derechos de importación y la exportación del IVA para la importación de bienes necesarios para la lucha contra la pandemia ocasionada por la COVID-19. Las modalidades de los aranceles que explica la Ley de Comercio Exterior son 2 y les voy a explicar a continuación. La primera es el arancel cupo. Este se da cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de estas mercancías que exceden dicho monto, como a la letra lo define la Ley de Comercio Exterior. Y el arancel estacional se da cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, acorde a la Ley de Comercio Exterior. La razón fundamental para que un país imponga aranceles a los productos de otra nación es para proteger a su industria local. Muchas veces una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o simplemente por ser más competitiva, produce artículos a menor costo que otra. Por ello, el gobierno local incrementa el impuesto a la importación y con eso aumentan los artículos provenientes del exterior. Así mantiene la competitividad de las empresas locales y la generación de empleos. Con estas medidas, los gobiernos también mandan un mensaje a las empresas extranjeras, que es la siguiente: si quieres vender tus artículos en mi mercado, entonces tendrás que instalarte en mi territorio como una empresa formal, generar empleos y pagar impuestos. Ahora ya saben, amigos, los tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. Espero que les haya sido de ayuda esta información. Gracias. Grandioso, compañera. De verdad es una gran información. Pero ahora pasaremos al último tema con el que daremos cierre a esta ronda de temas. El último tema lleva por nombre modalidades y funcionamiento de las barreras comerciales no arancelarias. Y este será impartido por la compañera María Fernanda. Así que te cedo el espacio, compañera. Hola amigos, soy Fernanda, una vez más platicándoles temas de suma importancia y me da mucho gusto tenerlos de vuelta en su podcast La Chisma Aduanera.
El día de hoy les platicaré sobre el tema de modalidades y funcionamientos de las barreras comerciales no arancelarias. Bueno, antes que nada vamos a hablar sobre qué son las barreras no arancelarias. Y pues nos dice que son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar la importancia de determinadas mercancías sin elevar impuestos. Ello con el objetivo de favorecer a los productores locales, es decir, son políticas destinadas a limitar la entrada de ciertos bienes o servicios del extranjero que compiten con la oferta nacional. Les hablaré sobre los tipos de barreras no arancelarias, y una de ellas es requisitos de contenido nacional. Este requisito exige que una parte del producto sea producido dentro del país que cuenta con esta medida. Licencia de importación. Esta se trata de una autorización por parte del gobierno que permite importar ciertos productos. Esto con el fin de limitar y restringir la cantidad de importaciones. Compras gubernamentales. Esta medida busca que cuando los gobiernos adquieren productos y servicios siempre busquen adquirirlos de empresarios locales. Requisitos técnicos o sanitarios. Estos requisitos buscan garantizar la calidad de los productos que ingresan al país. Otra también es la restricción cuantitativa a las importaciones. Esto se trata de un porcentaje sobre la cantidad de algunos productos que se pueden importar en un periodo. Ok, ahora les hablaré sobre las ventajas de las barreras no arancelarias. Y nos dice que las ventajas de las barreras no arancelarias son para los empresarios locales y para los consumidores. Algunas de ellas son que buscan que los productos locales sean lo más común dentro del país, aseguran la calidad del producto, así como su embalaje, protegen el mercado local, otorgan ventajas a los productores nacionales, y también les diré las desventajas de las barreras no arancelarias. Y pues estas son que encarecen el periodo de algunos productos, afectan negativamente a los consumidores al restringir las opciones de mercancía e impactar la competitividad. Las empresas locales no pueden contar con financiamiento externo, por lo que los riesgos financieros son mayores. Les platicaré un dato importante de este tema, es que en la actualidad los gobiernos de China y México han implementado una serie de barreras no arancelarias que distorsionan el comercio internacional. Particularmente han aplicado medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio exterior. Si bien la Organización Mundial del Comercio permite la importación de dichas medidas para corregir las fallas de mercado, es innegable que en ciertas ocasiones son utilizadas como acciones proteccionistas que provocan distorsiones comerciales y económicas. El impacto de las barreras no arancelarias es especialmente relevante en los últimos años. Los aranceles a la importación han caído a nivel histórico, literal en todo el mundo. Ello gracias al aumento de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Sin embargo, los gobiernos aún pueden adoptar medidas no arancelarias sin fundamentos suficientes, afectando el intercambio comercial. Un punto importante a tomar en cuenta es que el impacto de las medidas no arancelarias no es fácilmente medible. En cambio, si es sencillo calcular en cuanto aumenta el precio de un producto extranjero cuando se sube el impuesto a la importancia. Si el arancel es un artículo, aumenta 4%, por ejemplo, un costo también se eleva en el mismo porcentaje. Su objetivo principal es preservar los bienes de cada país en materia de medio ambiente, protección de la salud, sanidad animal y vegetal, así como garantizar que los productos sean de buena calidad. Cumplir con estas regulaciones puede ser difícil, sobre todo porque cambian constantemente, pero uno de los primeros pasos es distinguir los dos tipos de regulaciones no arancelarias que existen, que estas son regulaciones no arancelarias cuantitativas y cualitativas. Primero les hablaré sobre las cuantitativas, que se aplican a productos que se pueden importarse a un país o para establecer impuestos cuantitativos distintos del arancel a esas mercancías.
A su vez, se clasifican en permisos de importancia y exportación, restringen el ingreso de ciertas mercancías en general, estas relacionadas con la industria alimentaria y los expide la Secretaría de Economía en México. Cupos. Se limita el número de mercancías que pueden ser importadas o exportadas para que se consuman los productos nacionales antes que los extranjeros. Medidas contra prácticas desleables de comercio internacional. Estas se refieren a que se intenta prevenir la sublavación y la discriminación de precios. Ahora vamos con las regulaciones no arancelarias cualitativas, que estas aplican a la mayoría de los productos importados y exportados, sobre todo si están destinadas para la venta al consumidor final. Las regulaciones no arancelarias cualitativas se clasifican en regulaciones de etiquetado, que estas exigen que las etiquetas incluyan el nombre de la marca, el país de origen, el productor, los ingredientes y las características, entre otras cosas. Regulaciones de envases y embalaje. Estas aseguran que los productos, tanto los frescos como los alimentos procesados, lleguen a las mejores condiciones posibles. Las regulaciones sanitarias, que estas aplicables a productos agropecuarios. Normas técnicas. Características y propiedades técnicas que debe cumplir la mercancía para un mercado específico. Normas de calidad para cumplir con un requisito mínimo de durabilidad y funcionamiento. Regulaciones ecológicas para mantener y proteger el medio ambiente. Estos dos tipos de regulaciones buscan asegurar el bienestar de la producción en México, así como de su propia economía y de la población. Mientras más evolucionan esas normas, aumenta el reto de llevar productos a otros países. México se ha consolidado como un gran país exportador a nivel global. De hecho, el comercio exterior representa el 63% del Producto Interno Bruto en 2015, de acuerdo con ProMéxico. Debido al rápido crecimiento del intercambio comercial, el gobierno creó las regulaciones no arancelarias para controlar la exportación de mercancías. Y pues bueno, esto fue todo de mi parte. Espero les haya gustado este tema. Como siempre, es un gusto para mí compartir esta información junto con mis compañeros, a todos ustedes que nos escuchan, y aún más, siendo temas tan importantes. Hay muchos temas que se trataron el día de hoy, que hasta hace poco yo no conocía detalladamente y carecía de conocimientos con respecto a los temas. Y bueno, como acabamos de oír al respecto de todo lo dicho en este podcast, en México, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, lo que viene siendo LIGE, sirve para poder llevar a cabo la clasificación de arancelaria sin contratiempos, conocer sus reglas de origen, las políticas comerciales, pero sobre todo para conocer cuánto debes declarar y cuál es el monto total de los impuestos que estás declarando. A clasificar de acuerdo a sus principales características como uso, naturaleza, estado, composición química, entre otras, se asigna una fracción arancelaria, que es un código numérico que está formado universalmente de identificación, que consta de 8 dígitos, 6 a nivel internacional y los últimos 2 dígitos que establece pues el país importador. Una vez clasificada la mercancía, podemos conocer mucha información acerca del producto, como si paga o no el impuesto general de importación y cuánto, al igual que el impuesto al valor agregado, que viene siendo el IVA. Si existen cuotas compensatorias, sirve para saber las políticas comerciales, sus reglas de origen. Asimismo, podemos aplicar correctamente los tratados y acuerdos comerciales y evitar caer en un procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA. Entonces,
Debemos entender que una correcta clasificación arancelaria debe ser aquella en que la mercancía al importar o exportar esté plenamente identificada dentro de una codificación dispuesta por la LIGIE, sus reglas generales y competencias, mismas que recogen los principios de la OMA dentro del sistema armonizado. Los principales beneficios que conlleva una correcta clasificación son: pago justo de los impuestos aduaneros, correcta aplicación de tratados y acuerdos internacionales, cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, los requisitos administrativos en cuanto al trámite de despacho aduanero, como son permisos previos por parte de la dependencia como Secretaría de Economía. Se menciona, por ejemplo, certificado de origen, entre otros. Evita sanciones y multas por pagos debidos a impuestos aduaneros. Evita caer en procedimientos administrativos en materia aduanera. PAMA, lo que significa un embargo precautorio por parte de las autoridades aduaneras de la mercancía, mientras se define si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el procedimiento. La fracción arancelaria es muy importante para muchas personas, o al menos para muchas empresas, porque incluso se ha convertido en un instrumento para planear su logística de comercialización. Por otro lado, una incorrecta clasificación arancelaria puede traer sanciones y multas por pago de impuestos omitidos, así como el embargo parcial o total de un embarque incorrectamente clasificado y las consecuencias penales, fiscales o patrimoniales derivadas de ello, e incluso se puede llegar a un juicio para defender la fracción arancelaria a través de peritos y pruebas de laboratorio. Como siempre, les hago una recomendación de compartir este conocimiento con las personas que ustedes crean que lo necesiten y con todos en general, ya que nunca sabemos cuándo podremos enfrentarnos a tales circunstancias. Las contribuciones son muy importantes para el Estado o país y esto se presenta de diferentes maneras. Por ejemplo, el pago de impuestos es una contribución hacia el Estado que tiene el fin de utilizarlo con fines públicos, como son el caso de infraestructura. Otra forma de contribuir es con el pago de seguro social. Esto es una forma de beneficiarse de la seguridad. Como se explica en el tema de aranceles, son los pagos de impuestos que se producen en los casos de importación y exportación de productos, según dependiendo de las cualidades con las que estos se encuentren. También pueden variar dependiendo de la cantidad y sus características. Pero en estos casos se encuentran las regulaciones y restricciones. En los artículos 15 al 24 de la Ley de Comercio Exterior habla acerca de las restricciones no arancelarias, mas sin embargo en los artículos 52 a 72 acerca de las cuotas e impuestos que son establecidos por el personal y las organizaciones correspondientes. Toda información proporcionada es muy interesante, ya que esto cuenta con los datos curiosos que pueden ser de gran ayuda para cualquier persona que realice o participe en alguna de estas actividades. Como ya saben, cubrir así es importante. Y con este para cada tipo de todos ellos basados en los impuestos de importación y de exportación o a los tratados de importancia a la se asume. Ahora bien, en conclusión, el arancel de aduanas se puede considerar como un instrumento regulador del comercio internacional, signado por la dinámica económica mundial, por las decisiones políticas de las autoridades gubernamentales y por supuesto por las condiciones de producción, circulación y consumo de cada país o región. El arancel se materializa a través de la liquidación y cobro de tarifas, las cuales pueden ser ad valorem, específicas
o mixtas, las que ya les había comentado anteriormente. A raíz del cobro de estas cuotas que se hacen a las mercancías, bienes o servicios en la importación y exportación, los gobiernos recaudan ingresos a través del trabajo realizado en las aduanas, mismos que sin las operaciones de comercio exterior y sin el pago de aranceles no generarían. Además, estudiar los aranceles es un compromiso que las personas del sector deben profundizar a detalle, así como cualquier país que busque su desarrollo a través del comercio exterior. Y como conclusión, es un tema de suma importancia a mi parecer. Sin embargo, la evaluación de la incidencia de las medidas no arancelarias y las medidas relativas a los servicios es difícil debido a las grandes lagunas en la información. Los datos son escasos debido a la naturaleza misma de esas medidas, que son diversas y en muchos casos difícilmente cuantitables. Además, el hecho de que los gobiernos carecen de incentivos para facilitar la información lastra la recopilación de datos oficiales. En lo que se refiere a los servicios, se conocen los compromisos contraídos en materia de accesos a los mercados y trato nacional, pero se dispone de muy poca información sobre los regímenes efectivamente aplicados. Las limitaciones de los datos son particularmente acusados en el caso de la reglamentación nacional, donde la ausencia de criterios que ayudan a identificar las medidas de reglamentación que tienen un efecto significativo en el comercio complica la situación, pero no deja de ser útiles para asegurar la calidad de un producto y dar confianza al consumidor. Sin embargo, pueden servir también como armas para gobiernos que buscan solo favorecer un grupo de empresarios locales a expensas de frenar la libre competencia. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes y poder informarlos acerca de estos temas. Nos vemos en el siguiente podcast. Sin más por el momento, es todo de mi parte y espero que la información proporcionada sea de su agrado y de gran interés, ya que es de gran ayuda para el conocimiento y desarrollo de estos procesos. Con gusto me despido y espero tengan un excelente día. Gracias. Bueno, amigos míos, la verdad es que ha sido toda una experiencia nuevamente el haber compartido la información ya antes mencionada con todos ustedes que nos escuchan. Agradezco desde luego la colaboración de mis compañeros y la dedicación que le dieron a cada uno de los temas que se impartieron. Hay mucha información de la que muchas veces se desconoce, mucha información que deberíamos tener presente y son situaciones que a veces suceden en nuestro mismo país y de las que muchas veces desconocemos. Así que, bueno, esperamos, la verdad, que toda la información que les compartimos les sea de gran ayuda. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer podcast. Tengan por seguro que va a haber más de estos. Esperemos que les haya sido de su agrado, le hayan entendido y nos escuchen en el siguiente video, porque hablaremos de temas más interesantes y más complejos. Gracias por su amable atención.